Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oramos, hermano. Señor, tu palabra es bendita y tu palabra nos alumbra. Por eso, Señor, nos acercamos delante de ti en esta tarde, Señor, rogándote que nos ayudes a poder exponer, a poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad. No permitas, Padre, que mi torpeza, que mis emociones, que mis pasiones estropeen tu mensaje, sino que seas tú, Señor, a través de este vaso de barro, Señor, para que hables a cada uno de nuestras vidas. Necesitamos oír tu voz, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El propósito, hermano, de mostrar a través de los sermones que hemos estado hablando sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente hermano, para poder valorar. Se ha estado hablando acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Se ha estado hablando acerca de su crucifixión. Se ha estado hablando acerca de cómo Él padeció en la cruz. Se ha estado hablando acerca del dolor que Él pasó. Y precisamente el propósito del mensaje es para poder valorar, es para poder atesorar, es para no tener en poco o para poder comprender a cabalidad lo que Él hizo en la cruz por nosotros. En estos textos que leímos, hermano, habla de un desliz en la vida espiritual de los hebreos. Está hablando ya de un cierto desliz en la vida espiritual de los hebreos. Y, hermano, los hebreos estaban cayendo en tomar en poco todo el sufrimiento que Él pasó en la cruz por nosotros. Ya estaban cayendo en eso ellos, ¿verdad? Porque este texto que leímos, hermano, es una fuerte advertencia que el Señor le da a los hebreos. Es una fuerte advertencia. Porque ¿será que un cristiano, es una pregunta al aire, será que un cristiano, después de haber conocido la verdad, su estado espiritual, por el descuido, podrá llegar a enfriarse tanto, a descuidarse tanto, que podrá llegar a pecar voluntariamente? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que contestar. Hermano, porque aquí el autor de Hebreos está hablando de cristianos de que por su descuido pueden llegar a pecar voluntariamente. Si no es que pecaron voluntariamente. Los descuidos son muy peligrosos, hermano, en la vida espiritual. Porque ¿cómo le vas a pedir tú, hermano, a una persona del mundo que no peque? No se le pueden pedir frutos, ¿verdad?, a alguien que no ha nacido de nuevo. No se le puede pedir frutos a hojas secas. Por cierto que tengo un sermón que se llama Muchas hojas sin nada de fruto. Entonces, ¿cómo se le puede pedir, hermano, a una persona del mundo que dé fruto? Es imposible, no lo va a dar. Aunque hay algunos que tienen una moral un poquito alto, pero de todos modos la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Entonces, el autor de Hebreos claramente está puntualizando aquí que por el descuido de la vida espiritual
Por la negligencia, un cristiano puede llegar a caer con el paso del tiempo progresivamente. Puede perder el temor de Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, hermano, este cristiano puede llegar a pecar voluntariamente. Ahora, hermanos, a los que han decaído en este estado espiritual, la advertencia es: ya no queda más sacrificio por los pecados. Esa es la advertencia. A los que han conocido la gracia, a los que han gozado, ¿verdad?, de los dones celestiales, la advertencia es: ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, para ellos ya la cruz, el evangelio, el sacrificio, los dolores que Cristo pasó, en cómo sufrió por nosotros. Para este grupo de cristianos, su descuido, hermano, ha producido que todo sacrificio o que todo el sacrificio de Cristo ya le es poco. Porque todo esto, hermano, comienza con el descuido. Todo esto comienza con el descuido. Por eso dice el autor: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuán mayor castigo pensáis que mereciere el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Mire cómo dice otra versión. Dice: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán a los que desprecian al Hijo de Dios y a los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios los perdona, o Dios perdona sus pecados. ¿Qué estaba pasando, hermano, con los hebreos? ¿Qué estaba pasando con ellos? Había un descuido en su vida espiritual. Un descuido. Los descuidos, hermanos, son terribles, Había un descuido en la vida espiritual de ellos, hermano, porque el autor de Hebreos, mire, en toda la carta muestra un retroceso, un descuido en la vida espiritual de ellos. Sin dejar de recordarles también que la vida cristiana, hermano, que estamos viviendo nosotros es por fe. La vida cristiana que nosotros vivimos es por fe. Por eso desde el capítulo 1, verso 1, el autor muestra progresivamente un descuido. Y es tan grave, hermano, el retroceso de ellos, que el autor les advierte que aquel que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Por eso, hermano, el autor de Hebreos usa expresiones como: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Usa estas expresiones, ¿verdad? Ahora, ¿será que Dios, hermano, necesita hablarnos de muchas veces? ¿Necesita hablarnos Dios muchas veces para que comprendamos? Porque lo dice. El autor de Hebreos usa estas expresiones. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, ¿será que Dios necesita hablarnos muchas veces para que nosotros entendamos? Así como el padre le llama a su hijo y el hijo no entiende. Y le dice: mira, hijo, no hagas eso. Mira, hijo, no te metas ahí. Mira, hijo, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Y el hijo terco se quema y paga las consecuencias. Entonces, el autor de Hebreos, hermano, está mirando el retroceso en la vida espiritual de algunos hebreos y usa estas expresiones como: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Usa expresiones como: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Si usted lee en toda la carta, en casi toda la carta, él usa expresiones de esa manera. Pero a mí me llama la atención, hermano, cómo es que le habla a cristianos
¿Cómo es que le hace advertencia a cristianos aquí? Porque es una advertencia no a los que no tienen conocimiento, es una advertencia a los cristianos. Porque como dije anteriormente, tú no le vas a pedir fruto a un mundano, es imposible. No le vas a pedir fruto. Por más que tú quieras pedirle fruto, no va a poder. ¿Verdad que no? Entonces, este texto a mí me llamó mucho la atención, hermano. Por eso hemos estado hablando de los dolores de Cristo. Porque estos hebreos llegaron al punto, hermano, que ya tenían en poco el sacrificio del Señor. Ya lo tenían en poco. ¿Se acuerdan lo que sufrió él? ¿Cómo le arrancaron la barba? Todo lo que hemos estado hablando. Los hebreos, o algunos hebreos, ya lo tenían en poco, por eso les dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estaban retrocediendo. Y el sacrificio ellos ya lo tenían en poco. ¿Hasta dónde? Hasta que ya de repente, hermano, quizá habían pecado voluntariamente, aunque es una advertencia. Por eso dice, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estos hebreos, hermanos, empezaron a retroceder tanto, se empezaron a descuidar tanto, que llegaron a una instancia en su vida espiritual que como que ya estaban pecando voluntariamente. Por eso, hermano, él usa expresiones en casi toda la carta. Él usa expresiones como Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Él usa expresiones así. Dios ya te habló muchas veces y ya te habló de muchas maneras. Él usa expresiones como, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Usa este tipo de expresiones. Usa expresiones como en el capítulo 4 donde dice, temamos. Estaban perdiendo el temor. Usa expresiones como, acerquémonos con corazón sincero. Como que ya no lo hacían con corazón sincero. Usa expresiones como, no dejando de congregarnos. Ya se estaban apartando. Usa expresiones como, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros... El autor usa esas expresiones. Si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces ya como que estaban medio durones, ¿verdad? Usa expresiones como, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuando habéis hecho perezosos para oír. Entonces está mirando el retroceso de los hebreos, hermano. Está mirando el descuido de ellos. Usa expresiones como, dice él, porque me es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Se da cuenta del retroceso que había en ellos? Usa expresiones como, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición. Le dice, mira, tú y yo no somos de los que retroceden para la perdición. Usa expresiones como, puesto los ojos en Jesús, el único y consumador de la fe. Amén. Y si usted sigue leyendo, usted va a encontrar ese tipo de expresiones, como que ellos habían
retrocediendo, estaban retrocediendo. Porque más adelante también usa una expresión como levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Usa expresiones como porque si pecáramos voluntariamente. El sacrificio de Cristo para ellos ya lo tenían. Hermano, ¿qué nos indica todo esto? Todo esto nos indica que en la vida espiritual de los hebreos había una decadencia. Hubo en la vida de ellos un descuido, un retroceso. Y cuando en la vida de un cristiano, hermano, hay un retroceso, poco a poco va perdiendo el temor a Dios, poco a poco. Va perdiendo el temor de Dios, por lo tanto este cristiano llega a tomar en poco con sus actos lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Por eso el autor de Hebreos insta, hermano, a que busquen la madurez. Un cristiano que se enfría, se descuide y empieza a tener en poco, peca voluntariamente. Por eso en el capítulo 1, versículo 1, mire, es que me llama la atención todas las expresiones que usa el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. De una manera muestra el retroceso en la vida de ellos, pero también les dice que Dios no les ha dejado de hablar. ¿Y lo que dice? Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire que ni un saludo les da, ¿verdad? Rápidamente se va sin más preámbulos, sin saludos, de lleno, de inmediato a mostrar cómo Dios habló y sigue hablando. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es decir, desde el Antiguo Testamento, hermano, la palabra habla de Cristo, desde el Antiguo Testamento está hablando de Cristo. Por ejemplo, los salmos hablan de Cristo. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El libro de Cantares habla de Cristo, ¿verdad? Mi amado es blanco, rubio, señalado entre 10,000. Yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama. Hablado muchas veces. Entonces, el autor está diciendo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios nos ha hablado, hermano, muchas veces y de muchas maneras. De muchas maneras, a través de figuras, a través de acontecimientos, también Dios nos habla. A Jeremías le dijo, Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Le está hablando a través de una figura. A Jonás le habló, Jonás ve a Nínive y Jonás no quiso obedecer. Entonces le habló a través de la tormenta y no quiso obedecer. Entonces le habló a través de los marineros y no quiso obedecer. Entonces le habló a través del pez y ahí se obedeció. Más le vale. Nos ha hablado de muchas formas y de muchas. Nos habla a través de acontecimientos, a través de pruebas. Amén. Versículo 2. Estamos en Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermano, lo que está diciendo el autor, porque yo quiero que sepa que él tiene discernimiento, está viendo el retroceso de la vida de ellos. Al ver el retroceso de los hebreos, que Dios les ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, ahora, que no entienda, esa es otra cosa. Les dice que les habló y les sigue hablando. Y ahora les está hablando a Dios a través del mismo y les está diciendo que Cristo es superior a los ángeles. Le sigue hablando, no sé, es que el Señor no se calla, hermano.
Porque aún los ángeles, hermanos, le dice el autor que son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son espíritus ministradores los ángeles. ¿Qué significa ministrar? Servir. Mire lo que dice el verso 14. 1:14. ¿Lo tiene? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué significa ministradores? Significa servir. ¿Verdad? Hermano, ¿usted sabía que en cada reunión que nosotros tenemos hay ángeles? ¿Usted sabía eso? Hay ángeles. Aquí hay ángeles, hermano. No los podemos ver, pero se mueven en medio de nosotros. Y yo, pues, le creo lo que dice la Biblia. Ellos ven, fíjese, ellos están aquí, ellos están mirando. Ellos ven cuando uno no está poniendo atención a la palabra. Ellos ven cuando uno anda en el teléfono. Ellos ven cuando uno anda descuidado. Ellos ven cuando la hermana se pone el velo y no se sujeta al marido. Ellos ven eso. Ellos ven cuando uno es irreverente. Ellos ven eso. Están viendo. Están mirando. Y venimos a ser ministrados, que tanta falta nos hace, hermano. Por eso dice el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire, la Nueva Versión Internacional dice, no son todos los ángeles dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, aquí hay ángeles, hermano. Bíblicamente asisten a los cultos. Quiero que sepa, Él no cree que llega corriendo, no, como uno que llega. Él asiste a los cultos. 1 Corintios 1:10, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí están los ángeles. Ellos están... Mire, ellos están de verdad queriendo ver que la mujer que la mujer se cubra, pero también quieren ver que de verdad se sujete al marido, Porque si no se sujeta al marido es una afrenta, es una burla. Los ángeles están en los cultos. Nos asisten, nos ayudan. Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. ¿Lo tiene? Se lo leo. Habiendo pasado la primera y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Los ángeles se gozan también cuando alabamos a Dios. Lucas 2:13. Lucas 2:13. ¿Lo tienen? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, aquí en cada reunión hay ángeles. Ahora, nosotros no le rendimos culto a los ángeles, eso no enseña, eso es antibíblico. Tampoco le decimos a los ángeles, ayúdame ángel, tampoco así, ¿no? Solamente se le ora al Padre en el nombre de Jesús. Nada más. Pero bíblicamente hay ángeles. Se pasean, nos observan, saben si estamos poniendo atención, saben si estamos descuidados, saben si hay sujeción, saben si no.
Entonces, aún Dios les está hablando a través del autor de Hebreos a los hebreos. Esto que estaban retrocediendo, le dicen, mira, hasta en el culto hay ángeles y ni cuenta te has dado. Entonces, el autor de Hebreos, hermano, está mirando un retroceso en la vida espiritual de los hebreos cuando él sabe, el autor sabe que Dios le ha hablado muchas veces y aún siguen igual. El autor de Hebreos mira un retroceso en la vida espiritual de ellos cuando ve que ya no se acercan, porque dice acerquémonos pues. El autor de Hebreos mira un retroceso en la vida espiritual cuando algunos de los hebreos están endureciendo sus corazones y están dejando de congregarse. Entonces todas estas recomendaciones, hermano, exhortaciones, es para que los hebreos que habían obedecido al evangelio no olviden que la vida cristiana es por fe. Por eso, hermano, cuando termina de darles la advertencia en el capítulo 10, versículo 26, y le vamos al capítulo 10, versículo 26, Hebreos capítulo 10, versículo 26, ahí le está dando la advertencia, ¿verdad? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya les dice, ¿verdad? Les da la advertencia. Cuando termina de darle la advertencia, en el versículo 32, les trae a memoria, hermano, que un día ellos perseveraron. Fíjese, ellos perseveraron. Y les hace ver, un día ustedes perseveraron. Mira lo que dice el versículo 32. Después el 31 dice, horrendas cosas caer en manos del Dios vivo. Y dice el 32, pero traer a la memoria en los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Amén. Padecieron por el Evangelio. Padecieron por el Evangelio. Porque así dice, ¿verdad? Pero trae a la memoria los días pasados. Acuérdate cuando empezaste. Luchabas contra tu carne. La Nueva Versión Internacional dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Entonces ellos habían soportado, hermano, mucho sufrimiento, pero se habían descuidado y estaban retrocediendo. Tanto que les advierte, si ustedes retroceden van a pecar voluntariamente y ya no va a quedar sacrificio para ustedes, sino una expectación de juicio. Versículo 33. Mire lo que dice. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire, hermano, cuando ellos empezaron, o les está recordando el autor, que ellos un día, hermano, fueron despojados de sus bienes. Así. Por causa de la persecución, ¿verdad? Y ellos fueron despojados de sus bienes. Y ellos, hermano, se enojaron. No, se gozaron. Ellos estaban gozosos. ¿Verdad? Por eso dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué, hermano? Porque el pensamiento de ellos era la herencia que estaba en los cielos. Ese era su pensamiento todo el tiempo. La herencia que estaba en los cielos. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene tan grande galardón. Estaban perdiendo la confianza, ¿verdad? Otra versión dice, hermanos, así que no pierdan la confianza,
porque ésta será grandemente recompensada. Amén. ¿Qué era lo que estaba pasando con ellos? Aparte de retroceder, aparte del descuido en su vida espiritual, aparte de que ya no se congregaban, aparte de que estaban como deslizando, aparte de que algunos recayeron, aparte de que perdieron su fervor espiritual, ¿sabe lo que estaba pasando? Se habían cansado de los sufrimientos. Se habían cansado de los sufrimientos. Amén. Y hay hermanos que están tan cansados por situaciones que quieren tomar decisiones, pero las quieren tomar por el cansancio, no porque Dios los está guiando. ¿Verdad? Hay hermanas que están cansadas de sus esposos, hermanos que están cansados de sus esposas. ¿Y cuándo va a cambiar? La pregunta es, ¿y cuándo vas a cambiar tú? No pierdas la confianza. Por eso dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza. Ellos estaban sufriendo, hermano. Ellos sufrieron espectáculos. Parece ser cuando dice ahí el despojo, dice por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Sufrieron ellos. Y como que ya no querían sufrir. Estaban perdiendo su confianza en Dios. Pero el autor les dice, no perdáis pues vuestra confianza. Hermano, ¿estás cansado? ¿Estás cansado? No pierdas la confianza. No tomes decisiones a la ligera. Primero examinémonos nosotros, a ver cómo andamos. Y después, pregúntale a Dios. Porque a veces, hermano, el cansancio de situaciones, uno quiere tomar decisiones, pero no es la mejor forma de tomar una decisión por el cansancio. Porque se va a tomar una mala decisión. Yo tengo que ser dirigido.